para cualquier hombre hablar de sus cualidades, y sobre todo si son las cualidades positivas, es algo engorroso. Hay a veces, en ciertos documentos, requisitos de alguna institución, donde las personas tienen que comentar áreas débiles y áreas fuertes. Y esas cosas siempre son incómodas de llenar, ese tipo de formularios. Sin embargo, hay hombres que con mucha facilidad tienden a hablar de sus cosas buenas, de sus fortalezas. No, porque tú sabes que yo soy así, así. Y lo dicen con una naturalidad increíble, sorprendente, donde el que lo escucha es el que se avergüenza. Al hombre no le conviene poner alabanza de sí mismo en sus labios. Dice la Escritura que mejor te alabe el extraño y no tus propios labios. Sin embargo, con el Señor no es así. Estamos estudiando los atributos de Dios. Los atributos gloriosos, buenos, perfectos, que le caracterizan y le adornan. Y Él tiene el derecho de hablar de ellos. Él sí puede llenar sus labios y su palabra de lo que Él es. Y Él lo hace para que le adoremos, para que le amemos, para que le admiremos más. Ese es el propósito por el cual Él nos comunica quién Él es. Y de paso, nosotros somos beneficiados enormemente. Porque ¿quién no es tranquilizado y es movido a confianza y fe cuando estudia la soberanía de Dios? De que nada escapa a su control. Qué bueno es nosotros saber que Él lo sabe todo y aún conoce todas nuestras necesidades. Y no es que tenemos que darle a conocer las cosas en oración, ya Él lo sabe. En oración simplemente le rogamos y le decimos lo que Él significa para nosotros y expresamos nuestro amor y nuestra confianza en Él. Pero Él lo sabe cuáles son nuestras necesidades y eso es algo que consuela el alma y el corazón. Por lo tanto, no solamente estamos comprometidos con esta serie a conocer a Dios mejor, para adorarle mejor y amarle mejor, sino que también estamos comprometidos a reaccionar a su carácter de una manera apropiada. El hecho de que Dios sea amor, por ejemplo, nos demanda a nosotros amar. El hecho de que Él sea omnisciente nos demanda a nosotros someternos a sus enseñanzas porque Él es el que sabe. Y así sucesivamente. Si Él es el soberano, significa que debemos someternos porque Él es el Rey. De manera que, hermanos, debemos en oración suplicarle a Dios que cada uno de estos atributos que hemos estado estudiando dejen marcas en nuestras vidas. Es muy fácil pasar de un atributo a otro y de un atributo a otro. Yo mismo los he estado estudiando. Ustedes lo han estado escuchando en las exposiciones. Pero mi pregunta es, ¿estamos beneficiándonos de eso? ¿Realmente podemos enumerar beneficios espirituales en nuestras vidas de haber estado estudiando los atributos de Dios? Es nuestra intención, a la luz de haber estudiado la ira de Dios la semana pasada, estudiar esta tarde la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Si Él es un Dios que se aira contra el pecado y contra el pecador, es bueno estudiar la paciencia de Dios y también eso tiene demandas para nosotros, que veremos en su debido momento. Pero quería traer esta nota, hermanos. No estudiamos los atributos de Dios por llenar un hueco, un espacio en un culto. No. Tenemos el propósito de enseñar todo el consejo de Dios para que estas cosas vengan a formar parte de nuestras vidas. Y si escuchamos hoy sobre la paciencia de Dios, créame, va a ser un reto para nosotros para practicar la paciencia en esta semana. La paciencia de Dios. Busquen Oseas capítulo 11 conmigo un minuto. Oseas capítulo 11, versículo 9. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre.
el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Vemos cómo Dios está tratando con su pueblo y utiliza al profeta Oseas para denunciar ciertas actitudes en su pueblo. Y la infidelidad es una de estas actitudes una de estas rasgos que él está atacando en este libro. Por eso manda a Oseas a buscar una mujer adúltera y a unirse con ella para mostrar a Dios cómo es su amor para un pueblo que ha sido infiel. Entre las cosas que dice es que él va a practicar su paciencia. No ejecutaré el ardor de mi ira. Esa ira que estudiábamos la semana pasada. Dice, yo no voy a ejecutar esa ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Y la pregunta es, ¿y si hubiera sido hombre? ¿Y si fuera hombre? ¿Qué pasaría con el pueblo de Israel? ¿Qué pasaría con Efraín? Porque dice, Dios soy y no hombre, por eso es que eso no va a pasar así. Ciertamente, estamos vivos, hermanos, porque Dios es Dios y no como uno de nosotros. Porque Él es Dios y no hombre. Por eso no hemos sido consumidos. Porque sabemos cuál es nuestra reacción en tantas cosas. Cuán impacientes somos. Y yo puedo, quizás tú también puedes, me imagino que tú podrás pensar hasta en ocasiones que esta misma semana pasada tú no fuiste muy paciente. Yo recuerdo, ¿lo recuerdas tú? ¿Lo recuerdas tú? Ocasiones en las que Dios hubiera reaccionado de manera muy diferente. Porque Dios no es hombre. Por eso no hemos sido consumidos. Esa ira que se describe tan ampliamente a lo largo de todas las Escrituras no recae con toda fuerza sobre nosotros, porque Dios es paciente. Porque tiene ese atributo que le adorna. Nosotros los seres humanos, normalmente, somos pesimistas. Normalmente tendemos a ver lo malo y no lo bueno. Es una tendencia natural. ¿Podríamos nosotros decir que es simplemente toda la manifestación de la ira de Dios, ya sea castigándonos como sus hijos, ya sea castigando al impío por su pecado, cuando le viene alguna calamidad? A alguna familia le ocurre una calamidad, a un individuo una gran calamidad. ¿Podemos nosotros decir eso es solamente y puramente la ira de Dios que le fue derramada? Si te pasa algo malo, tú tiendes a decir, es que Dios está molesto conmigo. Es que Dios está molesto conmigo. ¿No ves tú la paciencia de Dios también aún en esas cosas? ¿Por qué lo digo? Porque la paciencia de Dios se manifiesta aún en algunas de las manifestaciones de su ira. La paciencia de Dios se manifiesta en muchas de las ocasiones de sus juicios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios se ve en el que Él te dio un juicio menor que el que tú te mereces. En otras palabras, Él no derramó toda su ira, Él la aguantó. Si solamente te pasó eso, dale gloria a Dios, porque Él fue paciente. Él fue paciente. Si tú no llegas a esa conclusión, si tú no puedes asentir a esa declaración, es porque todavía tú ves algo en ti que merece que Dios te ame. Todavía tú ves algo en ti que hace que tu pecado no sea tan molestoso delante de los ojos de Dios. Y al razonar de esa manera tú estás confundiendo las características de Dios, de su santidad y de su justicia, de su ira. Si tú estás aquí hoy vivo, no importa la cantidad de problemas que tú tengas, si tú estás ahí o aquí hoy disfrutando de la comunión del pueblo de Dios, con la palabra de Dios, en una iglesia de Dios, no importa la cantidad de cosas que te esté pasando, mi hermano, tú estás disfrutando de los beneficios de la paciencia de Dios. Porque Él no ha derramado todo lo que Él pudo derramar sobre ti. El pastor Suárez nos decía que Dios es comparado con un león. Un león. El texto que me viene a la mente cuando se menciona la figura del león es
El Salmo 50 al final. En el versículo 22, dice aquí, vemos, esta es la imagen del cordero que parece un león. La imagen del cordero que parece un león es entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Ese león actuará. Dice, enmienden sus caminos, está diciendo el Salmo 50, no sea que los despedace. Dios vendrá el momento en que actuará como ese león. Y no va a haber quien os libre. Pero qué bueno que también ese león es como un cordero. Y esa es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Si el león viene corriendo encima de ti, tú tienes muy pocas esperanzas de sobrevivir a menos que tú tengas un arma, ¿verdad? Ahora, si el león nada más está de lejos, rugiendo, todavía la cosa está bien. Puede hacer todo el escándalo que quiera, pero él está tranquilo. Muchos de los animales en el mundo usan esto de una manera para ahuyentar a los enemigos. Ahuyentar a los enemigos. Y hacen todo tipo de sonidos diferentes animales para que se vayan. No están buscando el pleito. Lo que quieren es que los dejen tranquilos. Dios, como ese cordero que parece un león, Él ruge. Y eso es su paciencia. Porque Él ruge para advertirte de un peligro. Y para que tú puedas salvar tu alma. Esa es la paciencia de Dios. Esa es la paciencia de Dios. Y ruge para que tú veas que hay ira en Él. Para que veas que Él se enoja contra el pecado. Pero para que tú entiendas que tú debes cambiar tus caminos. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios, dice el Salmo 50. Ya volveré a él más adelante, pero el punto es, si tú estás aquí hoy, disfrutando de tranquilidad y paz, no importa los problemas que tú tengas, es porque tú has sido un objeto de la paciencia de Dios. Dios ha tenido paciencia contigo. Y si aquí hay algún incrédulo, alguien que no conoce al Señor, también Dios ha tenido tanta paciencia contigo y ruge en su palabra para advertirte de los juicios que vendrán. Y de que ese león, algún día, si tú no te arrepientes de tus pecados, te despedazará. De manera, hermanos, que queremos coronar a Dios con el atributo de la paciencia de Dios. No coronarle, Él tiene ese atributo, esa gloria, pero meditar en ese atributo en esta tarde y nosotros darle gloria a Él por la misericordia que tiene con nosotros y su bondad, con su paciencia. Muchos de los estudiosos de los atributos de Dios ubican algunos atributos dentro de otros, como parte de otros, ¿sí? Del amor a veces se incluye dentro de la bondad de Dios y así se hace con la paciencia también, con la misericordia. Pero yo quisiera tratar aparte el atributo divino de la paciencia de Dios para destacar algo que Dios mismo destaca en su palabra. Decíamos que porque Dios no es como uno de nosotros, es que estamos vivos. Porque imagínate, si nosotros cuando nos hacen cosas tan pequeñas, reaccionamos de una manera tan desproporcional con el daño que nos hacen, causando a nosotros más daño con nuestra reacción que con aquello que nos hicieron. ¿Qué sería del mundo si nosotros fuéramos Dios y estuviéramos controlando las cosas para la cantidad de cosas que el mundo hace contra Dios? ¿Cuántas cosas se hacen contra Dios? En un solo día, por una sola persona. ¿Cuántos pecados tú has cometido hoy, solamente hoy? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados solamente en este grupo de personas que está aquí? ¿Cuántos pecados en Santo Domingo? En la República Dominicana. ¿Cuántos pecados en el Caribe? En América, en el mundo. ¿Cuántos pecados en un día? ¿Y cuántos años ha durado el mundo? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios? Veamos pues, hermanos, la realidad de la paciencia de Dios. La realidad de la paciencia de Dios. Él nos dice, yo soy paciente. Yo soy paciente. Él puede llenar el formulario y decir, yo soy alguien paciente. Para cualquiera de nosotros decir, no, yo soy muy paciente. Puede ser hasta un reto para alguien que esté enfrente de ti, para probarlo.
Pero la paciencia de Dios no hay que probarla. Él tiene todo el derecho de decir que Él es paciente y Él lo expresa muy bien en un texto como es Éxodo capítulo 33. Vamos allí un instante. Éxodo 33 y 34. En la experiencia de Dios con Moisés, nosotros vemos cómo Dios muestra su gloria a Moisés. Esa es la petición de Moisés. En el versículo 18 de Éxodo 33 dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios que le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Lo que Dios va a hacer es proclamar esto. Va a hablar de sí mismo. Y en el capítulo 34 vemos en el versículo 8 la respuesta a esto. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Qué privilegio el de Moisés. Allí en la presencia de Dios. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios habla de sí mismo y Él nos dice, yo soy tardo para la ira. Moisés, este soy yo. Yo soy alguien que soy tardo para la ira. Ahora, no me malinterpreten. Dice, sin embargo, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, dice el mismo texto. Su paciencia no significa que Él no va a juzgar, que Él no va a actuar, no. Su paciencia significa que Él está postergando la manifestación de su ira. Él está airado contra el impío, pero no le derrama sobre sí todas las consecuencias de esa ira. Si lo hiciera, nadie estuviera aquí. Dios en su misericordia y en su paciencia es tardo para la ira. Porque pensemos, nosotros que estamos hoy en Cristo, ¿qué habría sido de nosotros si Dios no hubiera sido paciente en los días de nuestra ignorancia? No hubiéramos llegado a un estado de conversión. No estaríamos aquí. Dios es simplemente paciente, tardo para la ira. No se enoja apresuradamente. Puede traducirlo de diferentes maneras, lento. Puede ser alguien con longanimidad. Puede ser traducido de diversas maneras en las Escrituras, en las diferentes versiones, en los diferentes idiomas. No es una frase común del hablar, del lenguaje de los hombres, la que Dios imprime cuando Él dice que Él es lento para la ira. Es un Dios que no se apresura a airarse, como el que toma aire para no enojarse rápidamente, como el que cuenta hasta 10, hasta 100 para aguantarse. Dice, Dios es lento para la ira. Es tardo ante la provocación que los hombres brindan hacia Él. Cuando Moisés oyó esto, dice el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Yo creo que Moisés entendió lo que Dios le estaba diciendo. Moisés entendió el mensaje. Yo temo que los hombres nos hemos acostumbrado a que Dios sea lento para la ira. Nos hemos acostumbrado tanto a la idea que ya no nos maravillamos. Moisés no era así. Quizás Moisés había visto tantas cosas, Moisés había vivido tantas cosas, y por la época en la historia de la redención en la que le tocó vivir, no experimentó todo el abuso de la paciencia de Dios que hoy se vive. Las personas piensan hoy día que se puede hacer todo tipo de cosas y que cada quien, como cada cabeza es un mundo, puede hacer lo que le parece y que Dios lo debe tolerar.
Moisés no vivía en ese contexto. Y cuando Moisés ve la descripción que Dios hace de sí mismo, dice, yo soy un Dios paciente, tardo para la ira. Moisés adoró. Moisés fue movido a postrarse delante de Dios, a adorar. Yo me pregunto, nosotros en nuestros lugares secretos de adoración, en nuestro closet de oración, cuando estamos allí leyendo las Escrituras y vemos aquí y allá un texto aquí, un pasaje allá, que nos describen a Dios como un Dios lento para la ira, nos postramos igualmente a adorar a ese Dios. Porque es una descripción maravillosa. ¿No hemos sido consumidos por su paciencia? Tú le has dado gracias a Dios por eso, por haber sido paciente contigo, por haberte tolerado tantas cosas, haber soportado tantas cosas. ¿Cuántas cosas ha soportado Dios de mí? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Innumerables cosas. Pero somos conscientes de todas esas cosas para darle gloria. Somos conscientes de tantas cosas o ciertamente piensas que no. ¿No ha tenido Dios ciertamente que manifestar la gloria y el esplendor de su paciencia contigo? Tantas veces. Si somos honestos, hermanos, tenemos que reconocer que la misericordia que Dios ha tenido y su paciencia para con nosotros es algo que nosotros no lo podemos ni describir. No lo podemos ni describir. Yo me pregunto, ¿es indescriptible nuestra adoración a Él? La actitud de Moisés debe humillarnos, en preguntarnos. Por eso yo les decía, ¿están afectando estos atributos de Dios? ¿Nos están afectando como estos atributos afectaron a Moisés? ¿O vemos todavía nosotros a Dios como un igual con nosotros? Nos maravilla ver esta descripción de Dios. Dice Pink, personalmente definiríamos la paciencia divina como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él mismo dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Pero es la paciencia de Dios lo que le hace soportar tantas cosas sin Él vengarse. Mira, es a mí que tú me has hecho esto, es a la familia tal. Ya verás lo que te va a pasar. Y no vemos personas que se matan por un pedazo de estacionamiento. ¿Cuánta intolerancia a nuestro alrededor? Y esas son personas que no tienen poder verdaderamente. Y Dios, que es el ser más poderoso del universo, un poder infinito, pero Él lo tiene bajo control. Y Él es paciente. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? Cuando Él lo fueron a apresar, que Él decía, no, si yo quisiera, yo nada más le pidiera 12 legiones de ángeles a mi Padre para que enviara y esto se acabaría aquí mismo. Eso hubiera sido una realidad. Lo que Cristo está diciendo, eso era una posibilidad, yo pudiera pedir y eso pasara. Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque es paciente. Porque es paciente. ¿Qué hubiera pasado aún con nosotros si Él hace eso? No estuviéramos aquí hoy. Pero qué poder bajo control. Ay, si a nosotros nos dan ese poder. Ay, si a nosotros nos dan la posibilidad de que tengamos una legión, un ángel que tuviéramos nosotros. Que tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes con quién es que tú te estás metiendo. Pero Dios tiene todo el poder del mundo y lo tiene bajo control. Dios pudiera frizarnos en el instante en que a nosotros se nos va a ocurrir un mal pensamiento. En el instante en que nosotros vamos a poner nuestra mirada sobre lo indebido. En el instante en que nuestras palabras van a pronunciar algo incorrecto o con el tono incorrecto. En el instante en que nuestro corazón va a codiciar, Dios pudiera frizarnos en ese instante. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Qué paciente es Dios. Porque nosotros si pecamos con pensamientos, con actitudes, con miradas, con palabras,
Dios dice que no soporta al altanero, que Él está en contra del soberbio, del orgulloso, pero no lo consume inmediatamente. No vemos a un mundo lleno de altaneros. Dios tiene paciencia. Dios dice, yo soy paciente. Moisés, yo soy paciente. Los hombres están cometiendo y van a seguir cometiendo disparates en contra mía, transgresiones de mi voluntad. Ellos merecen que yo derrame mi ira sobre ellos. Yo no tendré por inocente al malvado, no lo tendré. Ellos merecen esa ira, Moisés, pero yo soy lento para la ira. Yo soy lento para la ira, Moisés. Y vemos en ese pasaje cómo Dios mezcla su misericordia, su paciencia, su bondad. Todo es parte de de todo su ser, porque Él no es un ser que podamos disectar y decir, esto es parte de esto es aquello otro, esto es esto. No, Él en todo su ser. Estamos dividiendo los atributos para fines de estudio, pero toda su gloria es la suma de todos sus atributos. Y Él es paciente dentro de todos sus demás atributos. Dice Charnock en su libro Los atributos de Dios, la misericordia ve a la criatura como miserable, la paciencia ve a la criatura como criminal. La misericordia se compadece de ella en su miseria, la paciencia soporta el pecado que engendró la miseria. La paciencia soporta el pecado que engendró esa miseria y tiene paciencia contra ese criminal. Pero esa paciencia de Dios tiene su límite y es bueno que los hombres sepan eso. Él, cuando se describe a sí mismo, cuando Él proclama su misericordia, dice, no tendré por inocente al culpable. Una cosa es afirmar que Dios es lento para la ira y otra cosa muy distinta es decir que Dios no tiene ira. No, estudiamos ya que Dios sea ira. Estudiamos la ira de Dios la semana pasada y hoy estamos viendo su paciencia. Porque Él es las dos cosas al mismo tiempo. Aborrece el pecado, pero detiene soberanamente la manifestación de su ira por amor a nosotros. Pero Dios no solamente proclama su paciencia, Él nos demuestra su paciencia. Una cosa es que un hombre diga, no, yo soy, en una entrevista de trabajo, yo soy esto y esto y esto, una cosa del otro mundo. Lo contratan, otra cosa. Oh, ¿y qué fue? ¿Y qué pasó? No era de que el último bastión que quedaba para el cargo que estábamos nosotros pidiendo. ¿Qué pasó? De repente se desploma el baluarte que él había levantado. Pero Dios no es así. Dios no es así. Es más, con Dios es al revés. Él nos dice un poquito así de lo que Él es. Porque no lo podemos conocer. Conocemos solamente lo que Él quiere que conozcamos de Él. Lo poco que podemos conocer de Él, de su grandeza y de lo infinito que Él es. Y lo poco que Él nos dice, nos lo demuestra de una manera que con creces. Génesis capítulo 6. ¿Cuál es el primer evento en el que queremos mencionar? Queremos mencionar, porque no es el primer evento en el que Él ejerce su paciencia, pero que queremos mencionar. Y es cuando el diluvio. El primer evento es cuando la caída del hombre. O sea, ¿qué pudo haber hecho Dios? Pecó Adán y Eva. No, porque yo voy a hacer otro mundo, eso no es problema. No, Dios no hizo eso. Dios ejercitó su paciencia. Y Él pudo haber descendido, voy a descender y acabar con el rebelde. Pero no hizo eso. Simplemente lo sacó del huerto y puso un ángel que cuidara con una espada de fuego para que no entrara al centro del Edén. Paciencia. Paciencia. Dios tuvo paciencia con Caín. Y aún noten a Dios, en las conversaciones con Adán y Eva, y en la conversación con Caín, Dios se muestra en un Dios paciente. Ajá, entonces tú dices que es esto y esto y esto. Ajá. Entonces tú no eres guarda de tu hermano. Ajá. Y Dios con paciencia hablando con Eva, y habla con Adán y con Caín, con paciencia, tratando el caso. Qué paciente es Dios, pero nada como el diluvio. Nada como el diluvio. Génesis 6, versículo 5.
Y si vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios está dolido, altamente dolido por causa del pecado del hombre. Es obvio en este pasaje. ¿Y qué puede haber hecho Dios? Y voy a destruir todo esto y voy a crear un mundo nuevo. Pero tampoco hizo eso. Tampoco hizo eso. No llegó a este punto. Dejó al hombre vivo. Salvó a Noé y su familia. Dejó que el hombre se reprodujera aún más. Eso es una manifestación de su paciencia. Pero no solamente Dios mostró su paciencia con Noé. En este pasaje Dios manifiesta su paciencia con lo mismo que enjuició. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vio Dios la maldad en la tierra, pero este mundo está en una situación insoportable. Voy a destruir el mundo en 120 años. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Si Dios hubiera sido hombre, ¿cómo hubiera sido? Esto nada más tiene una manera de solucionarse. Y el mundo se acabó. Pero Dios no es así. ¿Qué hizo Dios? Dio una manifestación de su paciencia. Y en esa manifestación de su paciencia, Dios estaba permitiendo que los hombres que habitaban el mundo oyeran el mensaje a través de Noé. Si nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, tenemos información al respecto. Versículo 19. Vamos a tomar la idea desde el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es un texto difícil, no me quiero concentrar en la parte difícil del texto, sino en esto. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Pero qué está diciendo el texto? Pedro nos dice, nos explica que lo que permitió que durante 120 años estos hombres estuvieran vivos fue la paciencia de Dios. Pero dice que Cristo fue y predicó a estos espíritus encarcelados en Noé. A través de Noé, pregonero de justicia, como dice la Escritura, él entonces proclamaba a los hombres, refúgiense en mí, arrepentidos de vuestros pecados. Noé era un pregonero de justicia, anunciaba la justicia de Dios. ¿Y qué estaba esperando Dios? Dios en su paciencia, mientras esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no dice Cristo que cuando Él vuelva, la condición del mundo va a ser semejante a la que había cuando en los días de Noé? ¿No es algo así con todas las cosas que se están viendo en nuestros días? ¿No está la condición del mundo lo suficientemente vociferando a Dios que haga justicia para que Él diga, se acabó? Sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura que pasa? Que la paciencia de Dios todavía está esperando. La paciencia de Dios está esperando. ¿Y por qué todavía esto no se acaba ya, hombre? Porque Dios no contesta al anhelo de los hijos de Dios. Sí, ven, Señor Jesús. Para que otros todavía entren al redil. Otros que no han entrado. Porque Dios muestra su misericordia, su paciencia. ¿Qué dice 2 de Pedro, capítulo 3?
Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él proclamó el mensaje a través de Noé en aquellos días, su paciencia esperando. ¿Qué es lo que está esperando hoy también? Su paciencia. Por su paciencia es que esto no se ha acabado, ¿eh? Por su paciencia es que esto no ha llegado a su fin. Ahora, esa paciencia, noten, llegó a un límite en los días de Noé. Y Dios derramó su juicio. Y todos perecieron. Todos. Hombres, mujeres y niños. Todos. Y los animales. Solo se salvaron Noé y su familia. 8, dice el texto. 8 se salvaron. Otro texto en Génesis es Génesis 15:16. Génesis 15:16. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este texto se encuentra en medio de las palabras que Dios da a Abraham al hacer un pacto con él, y hacen referencia al regreso del pueblo de Israel de Egipto. Les dice que en su cuarta generación es que la iniquidad de los amorreos, que eran los representantes de todos los habitantes de la tierra de Canaán, llegaría a su colmo. El pueblo de la tierra era pecador, multiplicando constantemente sus pecados contra Dios. Pero el Señor dice que esperará hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque Él es paciente. No ha llegado hasta su colmo. Porque Dios es paciente. ¿No le molestaban a Dios mucho esos pecados? Claro que sí. Claro que le molestaban. No lo podía mirar, no lo podía soportar. Le entristecían, le enojaban. Pero Dios es paciente. Dice Matthew Poole, el comentarista, todos los pecados de los hombres son guardados por Dios como en un libro de memoria. Ninguno de ellos se pierde. Y al igual que Dios ve exactamente el número y la medida de los pecados, así determina en sí mismo cuánto tiempo soportará a los hombres y las naciones pecaminosas, y cuán largo será el periodo de su paciencia, y cuando viene su medida es plena, y su destrucción llega infaliblemente. Uno ve lo que pasa con Afganistán, por ejemplo. O sea, un periodo difícil, un periodo bien duro. Dios manifiesta su ira de alguna manera. Pudo haber estado diferente. ¿Y por qué hago esta comparación? Oh, porque Santo Domingo no siempre va a estar como está. La República Dominicana no siempre va a estar disfrutando de la paciencia de Dios como está. Hoy tenemos evangelio, no sabemos qué pasará mañana. Hoy hay paciencia de Dios con nuestro país. Dios ha soportado mucha iniquidad, mucho pecado que hay en República Dominicana. Pero eso no significa que Dios está obligado a soportarlo para siempre. Eso no significa eso. Eso es un error, pensar de esa manera. Por eso, como nación, debemos pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Como nación, porque Dios puede llegar el día en que nuestra maldad llegue a su colmo. Y ay de nosotros. Ay de nosotros cuando la paciencia de Dios se acabe para con nosotros. Dios le ponga término. Eso es lo que está diciendo Matthew Poole. Dios así decide hasta cuándo es que lo va a soportar. Hasta aquí nomás. No ha llegado a su colmo a la cuarta generación. ¿En qué generación nos tocará a nosotros aquí en República Dominicana? Pero el Señor no es paciente solamente con los enemigos de su pueblo, también con su propio pueblo. Isaías 48. Isaías 48:9. Isaías 48:9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí que te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro.
diferiré mi ira, reprimiré la ira para no destruirte. Cuando Dios ejercita su paciencia para con nosotros, es que Él se controla en su poder para no destruirnos. Dice, yo estoy reprimiendo la ira para no destruirte, Israel. Y Él estaba reprendiendo al pueblo a través de su profeta con esas palabras. Él está dándole palabras de consolación. Y es como uno ver, estuvimos a punto de ser destruidos. Pero Dios tuvo paciencia, Dios tuvo misericordia. Ellos merecían ser destruidos. Es lo que le está diciendo el Señor. Pero el honor, la reputación de Dios entre las naciones es importante. Y Dios dice, por amor de mí mismo, no voy a aguantar. Para que la gloria sea para mí. Cuando nosotros somos objetos de la paciencia de Dios, ¿para quién es la gloria? No es para nosotros, es para Dios. Es para Dios. Les recomiendo leer Ezequiel capítulo 20. Y ver allí cómo Dios manifiesta su paciencia para con su pueblo. El Salmo 78, al que hacíamos lectura la semana pasada cuando hablábamos de la ira de Dios. Otro en ese Salmo también manifiesta cómo Dios reprimía su ira en su paciencia. Pero el pináculo de la paciencia de Dios queda mostrado y ejemplificado en la salvación de los pecadores. En la salvación de los pecadores. La Escritura nos dice que es por la paciencia de Dios que venimos a Cristo y por esa paciencia sigue llamando a pecadores al arrepentimiento. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Recuerdan lo que es la propiciación que veíamos la semana pasada? ¿Cómo se aplaca la ira de Dios a través del sacrificio de Cristo? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo fue que venimos a salvación? Por su paciencia. Porque Dios no derramó su ira que merecíamos. Y con tantos textos y con esta evidencia, es que uno se pregunta, ¿cómo una persona que ha leído la Escritura, una persona que ha meditado en las cosas que la Escritura enseña, todavía permanece en la conclusión, en el sentido de que el hombre no tiene que arrepentirse de nada? ¿Cómo puede alguien, conociendo las Escrituras, llegar al punto de vista de que él está bien, que él es bueno? Que él es bueno y que por eso él va a llegar al cielo. Cuando Dios dice de los suyos que él salvó, que están vivos y salvos por su paciencia, por haber pasado con alto los pecados pasados. No, es por su paciencia, solamente por su paciencia. Primera Timoteo 1:16. Primera Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Dice, yo fui recibido a misericordia. Él mostró toda su clemencia. Dios es un Dios clemente, como un ejemplo para todos los que han de creer. Todos somos salvos en ese ejercicio de su paciencia y de su misericordia. Todos. Nadie escapa. Dice, yo soy un ejemplo de cómo se salvan todos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Siendo enemigos, envió a sus profetas que nos advirtieran del peligro venidero. Y recuerden, cada advertencia de Dios es una muestra de su paciencia. Porque Él pudo no dar advertencia. Él pudo no dar advertencia de esa persona que no anuncian las cosas, que simplemente actúan. No, pero Dios da advertencia. Miren bien, tengan cuidado, arrepentidos. Como pasó con Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿No pudo no haber dicho nada? 39, 38, le queda uno, sin haberle dicho nada. No, pero se lo advirtió. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Se arrepintieron.
¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre ante la paciencia de Dios, la enseñanza bíblica de la paciencia de Dios? Arrepentirse. Eso es lo que el hombre tiene que arrepentirse. Y eso nos lleva a lo que debe ser nuestra reacción ante la enseñanza de la paciencia de Dios. Dios proclama su paciencia, nos da muestras de su paciencia. ¿Qué debemos hacer nosotros con esa enseñanza? Bueno, en primer lugar, si Dios es paciente, los hombres deben arrepentirse. Si Dios es paciente, los hombres deben arrepentirse. Hechos 17. Hechos 17. Versículo 30. Dice el versículo 30 de Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué es eso? Paciencia. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él ha establecido un día, el día no ha llegado. Hasta ese día va a haber paciencia, hasta ese día va a haber oportunidad, la hay todavía, pero hasta ese día es. Por lo tanto, la enseñanza de la paciencia de Dios debe poner un peso enorme en el corazón del pecador, de aprovechar la oportunidad que Dios le está dando. Él ha pasado por alto, Él no ha actuado, es verdad que Él no te ha dado todo lo que tú mereces, pero por su paciencia, no porque tú te lo merezcas, no es que Él está contento contigo, no es que porque no te ha caído un rayo no te va a pasar nada, ha establecido un día, y ese día no ha llegado todavía, hasta ese día habrá paciencia para ti. Romanos capítulo 2. Noten lo que dice Romanos capítulo 2. En el versículo 3 dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Conduce, mueve, lleva al arrepentimiento. La enseñanza bíblica de la paciencia de Dios debe mover, aupar a los hombres a aprovechar la oportunidad para arrepentirse. Conduce al arrepentimiento. El hombre que medita en serio en la paciencia de Dios es guiado al arrepentimiento. El que no entiende la paciencia de Dios no va a ir a Dios buscando ese perdón de los pecados. Pero el que entiende que es por la paciencia de Dios que está vivo, el que entiende eso, el que entiende la paciencia de Dios está admitiendo que ha pecado lo suficiente para que Dios lo borre del mapa. Por eso la benignidad de Dios, la paciencia de Dios debe guiarte, conducirte al arrepentimiento. La ira de Dios se compara con la acumulación de aguas. Por eso dice este texto, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira, para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Una vez más que dice aquí, el día, Él ha establecido un día. Pero como leíamos en 2 de Pedro 3:9, algunos tienen su promesa por tardanza, pero no es eso. Es que Dios es paciente para con nosotros, queriendo que algunos se arrepientan para salvación. Él quiere. Y por eso espero 120 años cuando el diluvio. 120 años. Y Noé habla que habla. Yo pienso en Noé como predicador. Digo, qué trabajo más duro le tocó a Noé. No hubo frutos, pero Noé fue fiel al mensaje. Y uno piensa, uno predica,
y predica, y predica. Pero los hombres no están viendo agua cayendo todavía, como con Noé. ¿Qué agua que tú estás diciendo, Noé, que va a caer? Y ese barco tan enorme que tú estás haciendo. ¡Ja! ¡Noé, qué barco! Éntrate que va a llover ya, Noé, que te vas a mojar. Dice la Escritura que los hombres se burlaban en aquellos tiempos. Eran burladores. Burladores. ¿Y saben qué dice la Escritura? Que hoy también va a haber burladores. Que hoy también va a haber burladores. ¿Qué juicio, ni qué infierno es que hablan estos pastores y estos predicadores? ¡Ah! ¡Qué juicio, qué juicio! ¡Qué infierno de fuego! Eso va a meter miedo a la gente. Pero el diluvio llegó y los destruyó a todos. Créeme que es real, el infierno de fuego es real, tan real como que tú estás sentado en tu silla. El infierno es más real que la posibilidad de que tú amanezcas mañana vivo. Porque el infierno es cierto, pero tú no sabes si tú vas a vivir hasta para mañana. Por eso es que la paciencia de Dios debe conducirte al arrepentimiento, guiarte al arrepentimiento, servirte de camino para llegar al arrepentimiento. Dios le dio advertencias a Faraón, y plaga tras plaga, plaga tras plaga. Ahora, Faraón, te quitamos las ranas ahora. Mañana, dile, mañana. Su corazón se fue endureciendo cada vez más y más, cada vez más y más. ¿Por qué? Por la paciencia de Dios. Dios manifestando su paciencia. Y una plaga más. Porque ¿qué pudo haber mandado Dios? Fuego que terminara todo en Egipto. No, una plaga tras otra, una plaga tras otra. Y el corazón de Faraón endureciéndose. Cuando Dios quitaba una de esas plagas, Faraón pensaba dentro de sí, eso ya que no va a pasar nada. Dice Éxodo 8:15, al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón. No los escuchó. No pasó nada ya. Se acabaron las ranas. Ya. En vez de arrepentirse, se endurecía. Porque no te ha pasado nada, tú piensas que no te tienes que arrepentir. Es Dios manifestando su paciencia. Dios manifestando su paciencia, pero no abuses de ella. No abuses de ella. Los criminales cometen su primer crimen y no son descubiertos. Cometen otro crimen y no son descubiertos. Y le entra como una seguidilla. Por eso se han surgido esos asesinos en serie. Porque a nadie no le pasa nada. Los hombres se han convertido en rebeldes en serie contra Dios. Porque no ven que Dios, no hay un rayo que les cae encima. Y no ven que Dios está enojado contra ellos. No ven el cielo lleno de nubarrones, que Dios está airado contra sus pecados. No lo ven. No tienen ojos para ver esas cosas. Que es de verdad su ira y su enojo es de verdad. No ven que es su paciencia que detiene estas cosas para que no caigan sobre ellos. No lo pueden ver, no tienen ojos para eso. Dice la Escritura que los hombres cuando ven que no hay juicio, se entregan más al pecado. ¿Pero qué dice la Escritura? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El día de la ira ha llegado. El día que el establecido ha llegado. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No enternece cualquier corazón cuando uno ve a una persona llorando. No enternece el corazón. Se le salen las lágrimas viendo a alguien llorando por alguna causa. Pues aquel día los hombres estarán llorando. Es un día, dice, de llanto y dolor y lágrimas. Llanto, dolor y lágrimas. Mi amigo, lo que yo estoy rogando con tu alma ahora mismo es que tú te identifiques con ese llanto que Dios te está diciendo en el futuro que vendrá.
para que tú enternezcas tu corazón ahora antes de que llegues a aquel día. Llora ahora, mi amigo, para que no llores después. Llora por tu pecado, lamenta tu pecado, arrepiéntete de tu pecado. Y Cristo te promete que tú no llorarás en el día de la eternidad. Cristo te lo promete. No postergues el acudir a Dios. No lo postergues. Aprende la lección de todo lo que ha pasado en la historia con aquellos que abusaron de la paciencia de Dios. Y ya solamente puedo mencionar que si Dios es paciente, hermanos, entonces nosotros también debemos ser pacientes. Nosotros también debemos ser pacientes. Si Él nos ha tratado a nosotros con tal ejercicio de paciencia, no debemos nosotros soportar que somos menos importantes y nos hacen cosas menos grandes y soportar con paciencia a los hombres. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿No se aplica la parábola de Mateo 18 a nosotros? Que se nos ha perdonado tanto y nosotros no somos capaces de perdonar a otros las ofensas. ¿No es una vergüenza eso? Nosotros que decimos que apreciamos tanto el perdón de Dios. Pero a mí sí. Pero ese no se merece ser perdonado. Lo que Dios te perdonó a ti no es mucho más grande. Pero mucho más grande. No debemos perdonarnos los unos a los otros. El amor es paciente, el amor es sufrido. Por eso Pablo oraba por los colosenses, para que Dios los hiciera crecer en paciencia. También por los tesalonicenses os rogamos que seáis pacientes con todos. Necesitamos bañarnos de la paciencia de Dios. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Vamos a alabar la necedad. Eso es lo que nosotros hacemos cuando somos impacientes, hermano. Una alabanza, hacemos un baluarte para alabar la necedad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Quién es el héroe de verdad? O el que controla su espíritu. Eso es un héroe. Pero mira que toma una ciudad. No, es que el héroe, según Dios, el héroe es el que controla su espíritu. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero es que no puede ser. Su honra es pasar por alto la ofensa. Y finalmente, si Dios es paciente, entonces el pueblo de Dios tiene una respuesta a las continuas aflicciones que se producen de parte de los enemigos de Dios. ¿Por qué están los enemigos de Dios continuamente haciendo oprobio contra el pueblo de Dios? Porque Dios no los ha acabado. Porque Dios es paciente con ellos. Eso es una razón. ¿Por qué no siguen pasando cosas? ¿Por qué todavía hay persecuciones? ¿Por qué hay mártires todavía al día de hoy? Porque Dios no mata a todos sus enemigos de una vez. Porque le da tiempo para el arrepentimiento. Y eso es una explicación. Y si Dios es paciente, hermanos, eso debe ser un gran estímulo para nosotros practicar la oración. ¿Por qué? Moisés oyó de boca de Dios que Él es paciente. Yo soy paciente y lento para la ira y grande misericordia. Pues cuando Dios le dijo a Moisés, quítate del medio que lo voy a acabar. Moisés le dijo, Señor, tú me dijiste que tú eres lento para la ira. ¿Qué van a decir de tu nombre? Y Moisés tomó las mismas palabras de Dios para orarle a Dios. Y Dios le respondió la oración. Y Dios no destruyó al pueblo de Israel. Pues hermanos, si Dios es paciente, oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros amigos, oremos por nuestra nación, porque Dios todavía puede mostrar su paciencia para con ellos. Está airado contra nuestros hijos si no están en Cristo, está airado contra nuestros familiares, está airado contra nuestros amigos, está airado contra todo pecador. Pero todavía podemos orar y Dios diferir su ira en respuesta a nuestras oraciones. Eso pasa en nuestras oraciones privadas y pasa cuando venimos aquí a orar. Pronto vamos a tener un ayuno. En ese ayuno tenemos que orar por nuestros familiares inconversos, tenemos que orar por muchos incrédulos. Una de las cosas que se nos ha enseñado en la escuela dominical es que hay cosas que nosotros no podemos hacer en el evangelismo. Es Dios que tiene que hacerlo. Es Dios que salva.
A Él que hay que pedirle que venga y haga esa misericordia, que manifieste su paciencia y que en su paciencia les dé vida hasta que conozcan la verdad a aquellos que nosotros tanto amamos. Que Dios escuche nuestra oración y todavía tenga un poco más de paciencia con nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte y bendecirte. Proclamar, Señor, que porque tú eres paciente es que hemos recibido tantas bendiciones de tu mano y aún a Jesucristo mismo. Alabamos tu nombre y te bendecimos porque tu paciencia es grande y nosotros gustamos de tu benignidad día tras día. Aun cuando vemos en la Escritura que tú pasaste por alto nuestros pecados pasados y por eso venimos a conocer a Cristo. Y aún ya en Cristo, cuánta paciencia como un Padre tiene para con nosotros, soportando todas nuestras debilidades. He aquí que venimos a darte gracias y adorarte por quien tú eres. Tú eres glorioso, tú eres precioso, tú eres digno de alabanza, buen Señor. Oh, tómanos, concédenos el privilegio de ser usados por ti para andar dignamente de un Dios que es paciente. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Graba estas cosas en nuestros corazones. Padre, te suplicamos. No queremos que estas cosas se nos olviden en 2 o 3 días, ni queremos que el maligno arrebate estas cosas de nuestro corazón. Grábalas con cincel de diamante. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.